Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo González Sarmiento y voy a hablar sobre el ECA del tercer corte. En la solución cuantificadora nos piden tres soluciones, que cada una tiene distintas características. Para la primera, yo usé 211 gramos de mercurio amonical, ya que la solución es saturada. Eh, de esta forma los pasé a moles, con esos moles los dividí sobre 2 litros y sería igual a la molaridad. Ya que la molaridad son los moles, se divide la solución y se usa factor de conversión, que sería un litro equivale a 1000 mililitros. Con ayuda de la densidad pudimos pasar eso a gramos y de gramos a kilogramos y así se logra sacar la molaridad. El B es una alícuota, también se utiliza lo mismo para sacar la molaridad. Se pasan a litros, se usan los moles, después esos moles que nos dieron de resultado lo dividimos entre los 5 litros y así nos da la molaridad. Los 2,57 son los moles, se dividen sobre un litro, después se pasa eso de moles a gramos, de litros a mililitros y sería multiplicado por 100 y así nos da el resultado peso-volumen. Y por último sería la solución C, que es una mezcla entre dos partes entre una parte de la solución anterior y una que ya estaba dentro de la solución. Como son dos partes distintas, o sea, se necesitan de dos concentraciones distintas, se necesitaba saber la masa, logramos sacarla. La primera es porque estaba al 15% de mercurio amonical, se utilizan los 15 gramos y lo mismo para esta, se utiliza porcentaje peso-volumen, se divide sobre 100 y ahí da ambas. Lo siguiente que se debe hacer es fácilmente sacar o sea, hacer factor de conversión para pasar los litros a mililitros, los mililitros a litros, los moles a gramos y continuar después con el otro factor de conversión junto con gramos y los litros de la solución y así nos da la partes por millón de la solución. Y después va el peso molecular de X, que sería esta fórmula que se hace acá, que es la temperatura, igual al, al porcentaje peso-volumen por peso molecular, que finalmente da estos resultados, se despeja la ecuación y da finalmente el resultado. Y por último sería el calor específico, que era la suma de todos los calores que nos da según la gráfica y finalmente se logra hacer esa suma, se divide sobre 50 por 280 y se logra finalmente el resultado final. Gracias. Buenas tardes, soy Juan Pablo González Sarmiento. Vamos a hablar sobre el ECA del tercer corte. Nos dan tres soluciones distintas en las que debemos buscar distintos factores como molaridad, molalidad. En la solución A se utilizó esta ecuación para lograr subir esta parte distinta de las demás, que sería 11 gramos, pasarlo a moles, de moles se divide los litros y saca molaridad, en moles se utiliza litros de solución, después se hace factor de conversión y se logra sacar la molaridad. Después con esos litros se pasa finalmente, con eso lo dimos sobre un litro, después con esa lo dimos entre 5 litros, que es el volumen, y nos da la molaridad. Y finalmente nos da los moles, que serían esos, finalmente sería esa parte de 500, se hace el factor de conversión y se saca el porcentaje peso-volumen. Y por último sería la solución C, que es una mezcla, que al final sería esa mezcla que se hace el factor de conversión, se sacan las dos concentraciones con esta parte y finalmente da las partes por millón de la solución. Y a continuación sería el peso molecular de X, que sería el segundo ejercicio, que sería la temperatura igual a porcentaje peso-volumen por el peso molecular, 101, 101 y pues bueno, se hace el despeje y finalmente se saca el peso molecular. Y a continuación sería el calor específico, que sería un total de
la suma de todos las calores o de toda la energía basada en el diagrama y finalmente, después de hacer eso, se despeja la constante del sólido, que es lo que nos hace falta, y finalmente, después de haber despejado junto con el calor específico, se divide sobre 50 por, eh, sería el resto que sería 280 menos cero, que sería el delta de T, y finalmente da esa constante que nos ayuda a determinar esa parte.